recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz por Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día jueves 7 de diciembre, cuando por la gracia de Dios les doy otra vez la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Como siempre, haciéndoles el llamado a que no dejen de orar por este ministerio, a que ustedes puedan, hermanos, acordarse de nosotros, para que el Señor siempre nos dé esa gracia, esa protección y esa bendición de la salud. Hermanos y hermanas, aprecio mucho las oraciones que ustedes hacen por este servidor y el ministerio, el cual tengo el privilegio de liderar. Quiero en esta hora decirles que gracias, que ustedes nos ayudan para poder hacer la obra. Yo sé que lo hacen porque Dios se los pone en su corazón a hacerlo. Y la ayuda, ya ustedes saben, es financiera. Porque con ese diezmo, ofrenda y donación que usted pone aquí en el ministerio, es que se puede estar predicando en miles de hogares, los 7 días de la semana, las 24 horas y los 365 días del año. Al mismo tiempo, se puede atender a los enfermos gratuitamente en este centro de estilo de vida que tenemos, donde atendemos las enfermedades con los remedios naturales de Dios. Y al mismo tiempo va avanzando el proyecto médico misionero en su segunda fase de construcción con la escuela tipo Madison que queremos establecer. Gracias a todos los que fielmente colocan aquí ese diezmo, esa ofrenda y esa donación especial. ¿Cómo hacerlo hoy si usted es nuevo y quisiera ayudar? Bueno, hermanos, para ampliar un poquito, porque siempre hay algún televidente nuevo, algún internauta nuevo que está mirando. Nosotros estamos aquí necesitando, solo para pagar 4 canales de televisión y una radio, $54,000 mensuales. Y necesitamos otros miles para poder atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, y otros miles para llevar adelante la segunda etapa del proyecto médico misionero, que es la construcción de las estructuras donde estableceremos la escuela tipo Madison. ¿Qué es la escuela tipo Madison? Es una institución que se encarga de formar obreros, que se encarga de formar personas que se dediquen a la obra médica misionera y que puedan llevar ese ministerio adelante. Estamos soñando con llegar a tener eso acá. Aquí cerquita de la propiedad donde estamos en Shepherd, tenemos la otra propiedad donde estamos desarrollando esa segunda fase. Y si ustedes ven en las lecciones anteriores, en los videos anteriores, creo antes de ayer, ahí les puse una muestra de cómo estamos trabajando. Entonces estos recursos que son demasiado grandes, los miles de dólares que se necesitan, solo se pueden hacer en la medida en que Dios toque corazones. Y por eso es que usted está escuchando cada cierto tiempo, cada 2 días, el que apoyemos esta obra. Y ahí están en la pantalla las maneras de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Usted puede mandar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Usted puede llamar al número de teléfono 214-881-4029 y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede utilizar ese número para enviar por medio de la aplicación Cele. Así, hermanos, ponemos a la disposición de ustedes ese teléfono. Recuerden también que pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Con el correo asociado
lostresangelesirving@gmail.com, y por ahí también colocar ese diezmo, ofrenda o donación. Puede usted también desde el extranjero enviar por Western Union, por RIA, y puede transferir de banco a banco. Para eso llámenos al WhatsApp o escríbanos al +1-214-881-4029. +1-214-881-4029, y usted puede recibir de este servidor directamente la información de cómo enviar por todas las maneras, de una manera más detallada, por supuesto, de las que aparecen en la pantalla, o cómo enviar desde el extranjero. Muchas gracias a los que atiendan el llamado, a los que nos ayuden para seguir ayudando. Ya se está acercando el Santo Sábado, y aprovecho para anunciar que tendré el privilegio de predicar en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de la ciudad de Houston. Por lo tanto, quiero hacer una atenta invitación a los televidentes del canal 57.10 a que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Desde las 9 de la mañana, como siempre, hemos de tener el estudio de la lección de la escuela sabática, para que su servidor a eso de las 10:45 esté ya pasando al púlpito para compartir un mensaje más de verdad presente. Venga con nosotros y adoremos este sábado desde las 9 de la mañana en adelante. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí daremos honra y gloria a nuestro Dios. Le esperamos. Llegó el momento de orar para el estudio de hoy. Así que, ¿qué les parece si se arrodillan conmigo los que puedan para pedir la bendición de Dios? Te damos gracias, Padre, porque una vez más manifiestas tu amor y misericordia sobre nosotros. Una vez más, la vida sigue estando disponible para vivirla. Nuestras facultades siguen intactas. Tu cuidado y protección estuvieron de parte tuya hacia nosotros en la noche que pasó y siguen estando para este día. Así que muchas gracias. Nos encomendamos a ti hoy para que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra y que podamos encontrar en esta palabra esa sabiduría y esa guía tuya, de manera que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Acompáñanos y bendícenos y enséñanos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La perpetuidad de la ley. Así el autor titula el estudio de hoy. Cuando hablamos de la perpetuidad de la ley, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que Dios dispuso como ley, en especial las que tienen que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios, que esa tiene una perpetuidad para siempre, valga la redundancia. Y aquí también entra, hermanos, la ley del matrimonio. Porque en relación a la ley del matrimonio, también Dios dispuso que fuera perpetuo. ¿Qué opinión tenía Jesús acerca del divorcio y de las segundas nupcias después del divorcio? Para que nosotros podamos ver la perpetuidad que tiene la ley del matrimonio. Miremos entonces el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 12. Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 12. La palabra del Señor nos dice, Marcos 10, 2 al 12. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo,
¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué los que defienden el divorcio no utilizan este texto tan claro? Para ver que Dios, Jesús, no aprueba el divorcio. Para ver que el divorciado, al casarse con otra, cae en el pecado del adulterio porque todavía sigue casado delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió cuando se casó es prácticamente una sola carne cuando se casa. Y no puede este hombre ni esta mujer con esa carta de divorcio disolver eso, porque el matrimonio es indisoluble. El matrimonio, claramente Jesús dice, si Dios lo juntó, el hombre no lo puede separar. Por eso está la frase esa, común, ¿verdad? Famosa, hasta que la muerte lo separe. Porque claramente, hermanos, Jesús nos enseña que el divorcio no tiene lugar en el plan divino, y las segundas nupcias después del divorcio tampoco son aprobadas, porque dice que se cae en una posición de adulterio. Así, hermanos, es Jesús tocante a esto. Tanto que los discípulos hasta dijeron, si de eso se trata el matrimonio, dijeron, no conviene casarse. Porque Jesús les dijo verdaderamente, ustedes, le dijo, para disolver el matrimonio, van a Moisés. Pero lo que no saben o lo que no entienden, que Moisés les permitió eso por la dureza del corazón de ustedes. Pero en vez de ir a Moisés para justificar su divorcio, les dice Jesús, vayan al Génesis, vayan al Edén, vayan allá cuando Dios hizo al hombre. Allá está el plan de Dios para el matrimonio. Moisés permitió carta de divorcio por la dureza del corazón de ustedes. O sea, no es porque sea algo que Dios lo avale, no es porque ese sea el plan de Dios. Si quieren ver el plan de Dios, vayan, les dice, al Edén. En el Edén, Dios, dice Jesús, Dios hizo hombre y mujer y dijo que se unirían y serían una sola carne y que ya no son más dos sino uno. ¿Cómo vas a divorciar algo que es una sola cosa? Así que dice el Señor, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero cuando tú vienes y dices, yo voy a ir al juzgado y yo voy a ir a buscarme un abogado y ya voy a arruinar esto y nos vamos a ir a partes iguales, y todo ese pleito que se hace y los niños sufren, eso es una maldad. Esa es una maldad la que se comete. Y es una apostasía, una rebelión en contra de Dios. Pero pastor, ¿cómo yo voy a seguir con ese hombre que me maltrata? ¿Cómo yo voy a seguir con esa mujer que me maltrata? ¿Cómo yo voy a seguir en esa relación donde ya hay violencia doméstica? Bueno, simplemente déjalo. Déjala. Y vete a vivir solo.
o, o conságrate tanto al Señor que el Señor te llene ese vacío. Fácil es decirlo porque usted tiene su esposa, pero mira qué feo es estar solo. Pero ¿qué te puedo decir, hermano, hermana? No te puedo decir otra cosa. Pero tú no vas a dejarlo para ir a buscarte otra, para ir a buscarte otro, porque esa persona, por la ley del matrimonio, tú sigues unido, unida a esa persona. Así es en la Biblia. ¿Cómo le hacemos a esto, hermanos? A ver, ¿cómo ustedes leen? Me acuerdo que una vez Jesús les dijo, ¿cómo lees? Le dijo al intérprete, ¿cómo lees? Y le dijo Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Hermanos, yo no sé cómo ustedes leen, pero aquí está bien claro. Dice, lo voy a volver a leer, Marcos 10, 2 al 12. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, divorciarse de ella. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió, oye esta palabra, permitió. Una cosa es permitir y otra cosa es aprobar. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Y qué le dijo Jesús? Por la dureza del corazón de ustedes es que Él les escribió ese mandamiento. O sea, lo único que revela el divorcio es la dureza del corazón, el espíritu de rechazo, de venganza y de tantas cosas. Pero al principio, les dice, de la creación, el Señor, varón y hembra, fue lo que hizo. Y Él dijo allí que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y que serían una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Cómo vas a divorciar, como dije hace un rato? Dos carnes que son una. ¿Cómo? Así que les dijo el Señor, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Está hablando del divorcio. No separen lo que Dios juntó. Y los discípulos después le preguntaron, dice, y Él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y esto es algo delicado, hermanos. Porque eso es quebrantar la ley de Dios que dice, no cometerás adulterio. En el 7º mandamiento está. Así que, hermanos, hay una cantidad de adúlteros. Hay una cantidad de adúlteros grande en las iglesias que se les está diciendo que van para el cielo. Y yo no sé cómo le van a hacer aquí. Porque aquí la palabra de Dios es bien clara. Hermanos y hermanas, mejor pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle entendimiento, pidámosle, hermanos, que unja nuestros ojos con colirio para que miremos cómo debemos ver las cosas. No, pero que en Mateo dice, ¿y por qué vas a hacer de ese versículo de Mateo? A no ser por causa de adulterio, dice ahí, porque vas a hacer tu doctrina solo de ese versículo. Cuando tienes aquí, mira, del 2 al 12 en Marcos, toda una exposición de Cristo tocante al divorcio y las segundas nupcias después del divorcio. Y esta ley del matrimonio, que respetándola le evita a uno de caer en adulterio o ignorándola lo lleva a uno a cometer el adulterio, ¿por cuánto tiempo debe estar vigente esta ley? Vamos a ver Lucas 16, versículo 13 al 17. Lucas 16, versículo 13 al 17. Dice así.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así, hermanos, vemos que la ley de Dios, tocante al matrimonio, tocante al adulterio, no se le puede quitar ni una jota ni una tilde, porque es algo que Dios lo ha dejado establecido. Es algo que Dios, hermanos, lo dejó para moldear nuestro carácter, y debemos, por lo tanto, obedecer esta ley. No seamos como los fariseos, que nos burlamos de esta forma de entender la Escritura, que no se extrae. Mira que este entendimiento uno no se lo inserta. Esta interpretación uno no se la inserta, más bien la extrae de ahí. Aquí no lo pueden acusar a uno de que, ustedes están entendiendo mal. ¿Y cómo lees? Ustedes están malinterpretando porque deberían de leer Mateo. ¿Y cómo vas a hacer de un versículo toda una doctrina? Cuando aquí hay más de 10 versículos que te lo explican. Cuidado, no caigamos como los fariseos, que dice que ellos se burlaban de las enseñanzas de Jesús, porque Jesús les decía de que no podían servir a dos señores, porque o amarían a uno y prácticamente aborrecerían al otro. Hermanos, miren ustedes, los fariseos dicen que se justificaban a sí mismos, y Dios sabía, dice, los corazones de ellos, y que lo que ellos tenían por sublime delante de Dios era abominación. Tengamos cuidado nosotros y no tengamos por sublimes algunas cosas tocante al matrimonio, tocante al divorcio, porque así nos han enseñado, y caigamos en eso que Dios lo ve como abominable, de anular, de deshacer lo que Dios unió. Así vemos, hermanos, que la ley de Dios está vigente, y es más fácil que pasen el cielo y la tierra antes que una jota, una tilde, un signo de puntuación pase de la ley. La ley del matrimonio sigue siendo válida, es perpetua, porque está conectada con la santa ley de Dios. Dice el don de profecía: el sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese, pero los preceptos del Decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Así lo dice el deseo de toda la gente, página 274. Y sin duda esto es por lo que leímos, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero, ¿cuál ley? La ley ceremonial, la ley de ritos y ceremonias que apuntaban a Cristo. Esas eran hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral, la de los 10 mandamientos. Así que la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley que tenía que ver con ritos y ceremonias que apuntaban a Cristo. Pero la ley de la cual no pasa nada, ni siquiera una tilde, ni una jota, esa es la ley moral, la que está escrita en tablas de piedra y la que contiene el mandamiento de no cometer adulterio, y en la cual uno cae, hermanos, en pecado al transgredirla, al divorciarse y casarse con otra persona. Oh, qué delicado, hermanos, y qué serio es esto. La conexión que hay ahí con la ley de Dios. Bueno, sigue diciendo, siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. Oiga eso, siempre es el propósito. Su agenda es invalidar la ley de Dios y tergiversar las cosas. En consecuencia, dice, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Sí, muchos hablan hoy en día de la salvación por gracia, donde prácticamente convierten la gracia en libertinaje. La gracia de Cristo, que es la que te salva, la gracia de Cristo, que es la única que te da salvación, muchos vienen y la ocupan como excusa para que no se respete la ley de Dios. Dice, ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechando su norma moral y anulando su ley santa y perfecta. Si Él hubiera hecho esto, o sea, Dios, ¿verdad? Qué terrible precio habría pagado el cielo. En vez de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama con sonido de trueno su inmutabilidad y carácter eterno. Si la ley hubiera podido ser abolida y mantenido el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no habría necesitado morir. Fe y Obras, página 121. Pero Cristo murió porque se transgredió la ley. Se cayó en pecado al transgredirla. Y la paga del pecado es muerte. Y Cristo tuvo que venir a morir nuestra muerte, a sufrir nuestra muerte, para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Pero la ley de Dios nunca, hermanos, ha sido abolida. Así que cuando hablamos del matrimonio, ahí está la conexión con la ley de Dios, y es necesario respetarla. Y en el mandamiento de no cometer adulterio, hermanos, tengamos cuidado, porque con esos divorcios allí se cae en el adulterio. Así vemos entonces que la ley de Dios sigue siendo válida y la del matrimonio está incluida. Ahora, para cerrar, pregunta la lección, que ¿qué ejemplo dio Jesús para confirmar la perpetuidad de la ley y cómo afecta eso al que no es responsable de la ruptura matrimonial? Dice Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Qué les parece? Un ejemplo, hermanos, de la perpetuidad de la ley y cómo afecta eso al que no es responsable de la ruptura matrimonial. ¿Qué cosa, hermanos? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Así que, ¿cómo afecta al que no es responsable de la ruptura matrimonial? Que lo hace adúltero también, por casarse con el divorciado o divorciada. El Señor nos libre, hermanos, porque con estos temas y con estas explicaciones, solo Dios puede, en su misericordia y en su amor, perdonarnos y juzgarnos
de acuerdo a su misericordia. El Señor sabe que hicimos cosas, tal vez en la ignorancia. Nadie nos enseñó estas cosas. Lo hicimos porque así en la iglesia lo enseñó el pastor, porque así es costumbre que lo hacen en el mundo, y los cristianos también van agarrando esas prácticas. No sabíamos, pero hoy que lo sabemos, hermanos, caigamos ante los cuernos del altar del sacrificio y pidamos ahí misericordia, y que Dios nos perdone y que Dios nos indique el camino. Pero la perpetuidad de la ley, tanto del matrimonio como de la ley moral, esas, hermanos, no han caducado, esas son para siempre. Que Dios nos ayude a valorar el matrimonio, que Dios nos ayude a no jugar con los votos matrimoniales y a no darle cabida a la idea del divorcio, sino más bien a la idea de la humildad, de la mansedumbre, de la reconciliación, del perdón. Oh, hermanos, necesitamos orar por esto. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amantísimo Padre, hoy nos hemos confrontado, Señor, de una manera tan directa con la palabra. No les hemos insertado ninguna interpretación nuestra. La hemos extraído directamente de ella. Y como una espada de doble filo, nos ha cortado. Y sin duda, Señor, nos ha hecho sentir mal por los errores que pudimos haber cometido en nuestras decisiones, por haber, Señor, ido en contra de tu santa ley, por haber tenido opiniones erróneas en cuanto al matrimonio y la ley tuya. Así que, Padre, estamos aquí reconociendo el pecado, admitiendo la culpa y al mismo tiempo agarrándonos de los cuernos del altar del sacrificio y pedir que el sacrificio de Jesucristo por nosotros nos limpie de todo pecado, que esa sangre derramada nos lave, nos limpie y nos purifique de toda culpa, de toda pecaminosidad. Y Señor, danos desde hoy ese valor, ese respeto con el cual debemos tratar el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a no caer en adulterio, buscando divorciarnos de nuestra esposa o esposo. Ayúdanos, Señor, para que podamos más bien reconciliarnos, llevarnos bien. Oh Padre, te pido que todos aquellos que no sabían de estas cosas y ahora se enteran y ven, Señor, que están en adulterio, Señor, te ruego porque tú, en tu amor y misericordia, les perdones y les muestres el camino y les des la salida. Se hicieron cosas, Señor, sin saber, pero como perdonaste a otros y les diste otra oportunidad, como en el caso de David y otros más. Señor, como fuiste misericordioso y paciente con otros que recayeron no una vez, sino varias veces, y aún así los perdonaste. Te ruego que así también tu misericordia y tu amor perdone a los que han caído en esto y los ayudes y les des otra oportunidad. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y ayuda a los que por tu gracia todavía nos mantenemos casados con nuestra primera esposa o esposo. Ayúdanos a mantenernos fieles, amarnos, respetarnos y no separar lo que tú has unido. Te rogamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.